Saludos queridas hermanas y amigas. Esta quien les habla es Daisy Canepa, una mujer que ha rendido su vida al Señor y que simplemente está siguiendo sus órdenes, su deseo de predicar el Evangelio y de que por gracia me ha dado algo y por gracia lo doy. Y gracias a Dios por esto, hermanas. Bueno, me gustaría compartirles un poco algo que yo creo que es un tema bastante actual, sobre todo por lo que pensamos, por lo que hay en nuestro corazón, por lo que pues a veces abunda en nuestra mente, y me gustaría mucho compartir lo que el Señor me ha dado. Y el tema que quiero darles es conscientes de lo que pensamos. Ese es el título, conscientes de lo que pensamos. Y bueno, me gustaría que empecemos con una pregunta, ¿no? Que cuántas veces nos hemos preguntado si la voz que escuchamos en nuestra conciencia y nos dice algo, ¿viene de Dios o viene de nuestra mente o viene del enemigo? Entonces, ¿qué es lo cómo podemos nosotros diferenciar o decir esto viene totalmente de Dios o pues viene de algo que influencia mi vida? ¿De dónde viene esa voz? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hermanas, todo, absolutamente todo está en la palabra y ustedes saben eso. Toda respuesta, o sea, todo está allí. Cualquier pregunta que tengamos, todo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Es algo increíble. Yo antes decía, no, esto no está o esto no está claro, pero todo está allí. Simplemente tenemos que buscar, tenemos que meditar, tenemos que escudriñar las Escrituras y el Señor nos lo va a revelar. Él va a ver el hambre que tenemos, Él va a ver el deseo de nuestro corazón y poco a poco Él con su amor, con su paciencia, pues nos lo va a ir revelando. Y bueno, me gustaría, por favor, si podemos irnos a Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y este versículo seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todo lo que hay, sobre todo, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tus pensamientos, guarda lo que hay dentro de ti, guarda todo. O sea, ¿cómo estás cuidando ese corazón? ¿Cómo estás cuidando tus pensamientos? Por eso le puse el título Conscientes de lo que pensamos. Porque el enemigo, ustedes saben, el campo de batalla es la mente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué aceptamos, cómo pensamos, dónde está yendo nuestra mente, cómo está avanzando nuestra imaginación con las cosas. Entonces, hermanas, tenemos que estar muy alertas, muy despiertas. Y quería decirles lo que busqué ahí en el diccionario, ¿no? ¿Qué es el corazón? Diccionario bíblico. El corazón es el entendimiento, cómo entendemos las cosas. Son los sentimientos, es la voluntad, el intelecto, lo que vamos razonando, lo que vamos pensando. La mente, ¿qué es la mente? Comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Ya en nuestra mente está la memoria. Todo lo que nos ha podido pasar, pues ahí está, en nuestra mente. Ella tiene la capacidad de guardar todo. Desde que éramos chiquitos, quizás algunas cosas que ni nosotros lo vamos a recordar, pero nuestra mente tiene una capacidad increíble de que cuando hay alguna situación, pues vamos a reaccionar de acuerdo a lo que nuestra mente está guardando, nuestra memoria está guardando. Después, pensamiento. ¿Qué son los pensamientos? Es la actividad y creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Se puede decir que los pensamientos son productos elaborados por la mente que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación.
O sea, procesos racionales que uno lo va a estar pensando, lo va a estar racionalizando, y eso es lo que vamos a empezar a crear en nuestra mente, o bien abstracciones de nuestra imaginación. ¿Ya? Los pensamientos son productos que elabora la mente voluntariamente a partir de un orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. O sea, podemos crear algo por voluntad de nosotros porque estamos ahí dándole vuelta y lo vamos a crear en nuestra imaginación, o también a través de un estímulo externo, que por ejemplo pues veamos algo y eso es lo que se nos ha quedado y eso es lo que vamos nosotros razonando de acuerdo a lo que hemos visto. Bueno, a partir de ahí me gustaría, por favor, si nos vamos a Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Los versículos. Vamos a usar mucho la Biblia para poder tener una amplia explicación de lo que me gustaría que entendamos ahora, hermanas. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. El 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En la dureza de su corazón malvado. O sea que muchas veces pues nuestro corazón se va a poner duro. Esto le decía el Señor a su pueblo, que andaban, Él les hablaba, pero ellos andaban en la dureza de su corazón, porque no creían a Dios, porque era un pueblo desobediente al Señor. Hermanas, cuán importante es que cuidemos nuestro corazón, que verdaderamente tengamos cuidado de las puertas que podemos estar abriendo en nuestros corazones. Acuérdense que es tan importante lo que entra por nuestros ojos, esa es una puerta, lo que escuchamos por los oídos, lo que podemos hablar, esa también es una puerta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que tener cuidado lo que va hablando, porque no lo que sale de la boca contamina, sino no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso, hermanas, para que nuestro corazón siempre esté íntegro, esté limpio delante del Señor. En Jeremías 17:9. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es el que escudriña nuestros corazones. El Señor es el que ve y el que va a probar lo que hay dentro de nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado cómo estamos, o sea, todo lo que nosotros pensemos, lo que tengamos en mente en ese momento o en este momento, tenemos que verdaderamente ponerlo a los pies del Señor. Siempre tenemos que alinearlo con la palabra, porque el Señor nos va a probar, el Señor va a ver nuestro corazón. Él es el que va a escudriñar, como dice su palabra. Él es el que escudriña la mente y que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es el que nos va a escudriñar, hermanos. Nosotros podemos hacer algo y de repente pues pensamos que está bien, pero el Señor es el que ve, siempre va a ver las motivaciones de nuestro corazón. Me gustaría, por favor, si vamos a este mismo libro, Jeremías 11:6. 6 al 8. Y el Señor me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemne protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto,
amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron sus oídos. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Dice que se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Se dan cuenta? Cuando uno está pensando, ¿cómo está pensando? ¿Qué estamos imaginándonos? Esto es muy importante, hermanas, que seamos conscientes de lo que estamos pensando. ¿Qué hay en nuestra imaginación? ¿Cómo va avanzando nuestra mente? ¿Cómo va avanzando lo que estamos pensando, lo que estamos razonando, lo que estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Cómo lo estamos ocupando? En Génesis 6:5 también me gustaría, por favor, si vamos. Génesis 6:5. Esta es la parte cuando habla del diluvio. 6:5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, todo lo que ellos pensaban siempre era de continuo solamente el mal en su corazón. Todo lo que había en su corazón. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón, esas puertas, lo que estamos haciendo, con quién hablamos, qué escuchamos, qué sale de nuestra boca, qué ven nuestros ojos, porque todo ahí está, o sea, ahí va a ir acumulado a nuestro corazón, ahí se va a ir alimentando nuestro corazón. Mateo 9:4, por favor. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Se dan cuenta que el Señor más habla del corazón? Porque eso es lo más profundo que hay. Esto es algo muy personal, ¿no? Yo siempre he visto que cuando uno recibe una información va primero a la mente, va como que la mente va a filtrar lo que va a entrar al corazón. Entonces uno va a razonar un poco, ¿no? O sea, rápidamente uno tiene que identificar lo que está exteriormente y eso lo tenemos que filtrar. O bien simplemente rapidito lo vamos a desechar o vamos a simplemente voltear la espalda o vamos a reaccionar y vamos a declarar y vamos a pelear esa batalla, pero no quedarnos adormecidos simplemente imaginándonos y ensuciándonos y contaminándonos, aceptando lo que hemos recibido del exterior. Hechos 8:20. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Eso es cuando se presentaron Ananías y Zafira, ¿no? Esto le habla a Ananías. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto no fue con Ananías y Zafira. Esto fue cuando Simón el mago se presentó y quería comprar el poder que Dios le había dado a los discípulos, pues él quería comprarlo con dinero. Y entonces él les dijo que quería pues pagarles para que él tuviera el poder de imponer manos y que recibieran el Espíritu Santo. Y bueno, ahí le dice, ¿no? En el 22, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces esto es muy importante, hermanas, cómo estamos pensando, porque de allí va a salir todo.
de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estamos teniendo en nuestro corazón? Eso se va a ver. Se va a ver los síntomas afuera. Tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos. Por ejemplo, si hay una situación en que pues de repente nos puede fastidiar o nos puede frustrar o nos puede molestar algo, entonces uno mismo tiene que discernir. Nosotras tenemos que discernir qué está pasando, por qué reaccioné así ante esta situación, por qué contesté así, por qué me alteré tanto, por qué no tuve paz con esto. Entonces, ¿qué está pasando? No podemos, ante las situaciones que pasan en nuestro diario vivir, no podemos simplemente dejar que pase como nada. No, nosotras tenemos que estar muy alertas al mundo espiritual porque tenemos un enemigo que está acechando. Entonces, tenemos que ver qué está pasando a nuestras reacciones y a las reacciones de nuestro prójimo. Entonces, vamos a discernir lo que está sucediendo y vamos a actuar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el síntoma que está sucediendo? Si yo me molesto más de la cuenta o tengo una reacción negativa de algo, es porque tengo un síntoma. Algo anda mal en mi corazón, algo no está bien y tengo que entender qué es lo que hay. Tengo que orar al Señor, tengo que pedirle que me enseñe, que me ayude, que me haga ver, porque de repente tengo puntos ciegos, no me estoy dando cuenta y estoy teniendo algo. De repente hay un espíritu también que me está ahí molestando y yo estoy simplemente allí siendo atormentada y no me doy cuenta. Entonces tenemos que saber pelear. Para eso tenemos armas también, hermanas. En Proverbios 17:24. Me gusta mucho este versículo, siempre lo tengo en mi mente, porque alguna vez me sentí muy identificada con este versículo, 17:24, Proverbios 17:24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Cuando ustedes vean a alguien que está en la luna, como dicen, en la luna, en las estrellas por ahí, tienen que despertarlo. Porque yo creo que uno no puede pensar tanto. Una cosa es meditar y tú sabes que estás meditando la palabra y una cosa es eso y estás dándole la vuelta a un versículo. El Señor te va a revelar, el Señor te va a hablar. Y otra cosa es que tu imaginación se vaya, pero tú no sabes a dónde. Y vas pensando y vas maquinando y uno pierde el tiempo pensando. Y eso me pasaba a mí, por eso es que les dije que me siento un poquito identificada con esto, porque yo me acuerdo cuando era niña, mi papá se preocupaba mucho por mí porque a la hora de comer todos terminaban su comida y yo era la más lenta en terminar de comer. Y mi papá decía que yo pensaba mucho y me quería llevar al psicólogo. Me decía, yo te voy a llevar al psicólogo porque tú estás mal, tú estás pensando demasiado. Y se molestaba conmigo porque mi comida siempre se quedaba fría, era la última en terminar. Y yo no sé por qué a la hora de comer era que pensaba y yo no sé qué tanto pensaba. O sea, qué manera de perder el tiempo. Y eso nos pasa muchas veces también cuando estamos, pues, de repente escuchando la palabra de Dios. De repente estamos, con alguien. ¿No le ha pasado que ustedes están con alguien conversando y de repente su mente se les va por otro lado y la persona habla y nosotros ni caso le hacemos lo que está hablando porque ya nuestra mente se nos fue? Por ejemplo, nos puede contar algo, de repente nos está contando alguna cosa. Por eso hay que tener cuidado lo que escuchamos. Nos está contando alguna debilidad que tenga y ya uno se va y se puede perder ahí en la debilidad de la hermanita. Entonces tenemos que tener cuidado en que cuando nos pidan una consejería, una palabra pues, ¿no? de consejo, de no pedir detalles. No necesitamos pedir detalles porque el mismo Espíritu de Dios nos va a decir lo que está pasando. No necesitamos saber con lujo de detalles las cosas. Simplemente al grano y aplicar lo que el Señor ya nos ha dado. Es importante, hermanas,
lo que estamos pensando. Es muy importante estar alertas, estar pendientes y no adormecernos con nuestros pensamientos, que nuestra mente pues no se vaya por ahí. Esto es muy importante. Yo me acuerdo mucho, el pastor Felipe hace como un mes más o menos nos dio una dinámica. Yo no sé si ustedes recordarán, algunas de ustedes que estuvieron ahí presentes en un en vivo. Y él dijo, ¿cuánto tiempo podemos esperar o tolerar un pensamiento en nuestra mente? Un pensamiento malo, un pensamiento, un dardo del enemigo que nos pueda tirar. ¿Cuánto tiempo tú puedes tenerlo? Y me acuerdo que varias personas, no sé si llegaron a entender la pregunta, pero algunas personas dijeron años, algunos meses, algunas semanas, otros dijeron 5 minutos, otros dijeron 20 segundos, otros dijeron 5 segundos, otros 3. Y en realidad lo ideal, lo correcto, lo mejor es lo máximo si es que vamos a recibir un ataque, porque siempre va a haber eso, siempre el enemigo de alguna forma va a querer hasta que tú verdaderamente o nosotras tengamos un control total, que eso es una madurez que el Señor nos está dando a medida que vamos descubriendo y vamos andando en la perfecta libertad que el Señor quiere que nosotras andemos. Pero lo máximo que podemos esperar o aguantar es un segundo. Porque en un segundo uno ve venir el pensamiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O lo reprendemos en el nombre de Jesús, ese pensamiento, y echamos fuera toda fortaleza, todo pensamiento que se levante en contra de la palabra de Dios, o simplemente alabamos al Señor, glorificamos a Dios y nos sujetamos a su palabra. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que reaccionar. No podemos permitir que un dardo de fuego del maligno nos esté atormentando y aguantando. Tenemos que reaccionar ante eso, hermanas. Hay en Segunda de Pedro también, es un versículo muy, muy interesante, Segunda de Pedro. Este versículo es la segunda parte, Segunda de Pedro 2, 19. Es la segunda parte nomás. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, si un pensamiento me gana, es porque algo está pasando. Me está ganando, ese pensamiento malo me está ganando. Entonces tengo que reaccionar. Por eso les digo, hay que tener cuidado con con esos síntomas, con esas cosas, porque si no, mi corazón ya se llenó de eso. Entonces yo tengo que tener cuidado, porque si mi corazón ya está lleno, ya permití que ese pensamiento entrara en mi corazón, entonces va a haber una reacción ante eso. Cuando uno va pensando algo malo, algo que nos hace daño, que nos contamina, entonces vamos a tener una reacción. Vamos a estar de repente malhumoradas, vamos a estar tristes, vamos a estar preocupadas, frustradas, o sea, porque hemos dado paso a eso. Entonces, como dice la palabra, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Eso es lo que dice. La palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible delante del Señor. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones. Ese es el secreto para que nuestro corazón se mantenga puro y limpio delante del Señor. Entonces, Isaías 58, el famoso versículo de Isaías 58 respecto al ayuno, que ustedes ya lo deben haber escuchado, pero vamos a leerlo. 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hermanas, si nosotros no podemos contra algo, si nosotros hemos sido vencidas por algo, me refiero en la mente, entonces es porque estamos siendo esclavos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
vamos a tener que pelear la batalla de la fe, vamos a tener que usar las armas que el Señor nos ha dado. Y una de ellas es el ayuno. Tenemos que clamar al Señor, tenemos que, como dice, soltar las ligaduras, romper todo yugo, tenemos que dejar ir libres, o sea, tenemos que nosotros desligarnos todo el yugo, todo el peso, tenemos que, verdaderamente tiene que romperse. Eso es la razón, del ayuno parte, porque hay muchas razones que uno puede ayunar, pero esa es una muy importante, porque ¿cómo podemos ser sanadoras si no estamos sanas? ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? ¿Cómo podemos ministrar a alguien si no estamos libres, si no estamos sanas, si no estamos llenas del Señor? Entonces es importante que nosotras primero nos tratemos, que trate nuestro corazón para poder verdaderamente ese canal que viene de lo alto pueda estar libre y pueda fluir para que nosotros también podamos dar a los demás. En Efesios 6:18 tenemos, ustedes saben, la armadura de un creyente. Tenemos ahí las armas y todas son espirituales. Efesios 6:10. Al 18, esto ustedes ya lo saben. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no tenemos lucha con nuestros hijos, con nuestros esposos, no es. Tenemos que entender contra quién estamos luchando. Son espíritus malos que están ahí atrás, a veces influenciando a las personas, pero tenemos que discernir. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque va a haber un día malo. Va a haber un día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra, y vestíos con la coraza de justicia. O sea, todo lo que el Señor ha hecho y tenemos por Él, por ese sacrificio que Él hizo, nosotros vamos a recibir su justicia. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos, qué es lo que tenemos a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces esa justicia también tenemos que ser conscientes de esa justicia, la coraza de justicia y el calzado con los pies y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esa paz, tenemos que andar en paz, ese evangelio, tenemos que andar, y cuando andemos que sea en paz, hermano. Sobre todo tomad el escudo de la fe, el escudo que es tan importante, sobre todo, dice la palabra, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta, hermanas, que todo esto es una batalla, es una batalla espiritual? Todo. No es que vamos a hacerlo con la gente. Es una batalla. Tenemos que ser conscientes de que somos guerreras. No podemos adormecernos. No es tiempo de estar perdiendo y recibiendo esos dardos. Ya basta ya de eso. Tenemos que estar conscientes. Si ustedes sienten que están siendo atribuladas, que están siendo atormentadas, que están siendo molestadas y no pueden con un pensamiento, tienen que pelear. Y por último, ¿para qué estamos las hermanas? ¿Para qué estamos nosotras? O sea, porque yo creo que el Señor nos ha unido de alguna manera. El Señor pone carga, el Señor nos une en su amor para que, como dice, llevar la carga los unos por los otros, llevar la carga, o sea, y también oremos los unos por los otros. Entonces tenemos que hacerlo, hermanas, tenemos que estar preparadas para que cuando nuestro prójimo necesite ese apoyo,
pues nosotras tenemos que brindarles ese apoyo, tenemos que orar, si tenemos que ayudarles en una oración de liberación, pues hagámoslo. El Señor nos ha dado todo eso, el Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Segunda de Corintios 10, 3, 6. Segunda de Corintios 10, 3, 6. Ustedes saben que yo tengo este reloj de arena, que son 30 minutos, y a mí me da risa porque siempre se me pasa. Siempre se me pasa el tiempo. Yo quiero hablar 30 minutos, pero es un poco difícil. En realidad el tema es amplio y es hermoso, y me gustaría pues que lo podamos entender. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque las armas pues son espirituales. La palabra de Dios tiene poder, hermanas. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Es importante que nosotros tengamos los versos a la mano. Lo perfecto y lo ideal es que lo memoricemos. Pero si no lo podemos memorizar, entonces apuntémoslos por todos lados. Tengamos nuestros papeles, nuestro teléfono, pero lo ideal es que lo memoricemos. Y ahí mismo estemos declarando la palabra, porque esa es, como dice acá, nuestra arma, ¿ya? Nuestra arma que no va a ser carnal, no va a ser pues una pistola, no va a ser nada de eso, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son fortalezas que se levantan en la mente. Esas son, y se van a destruir con la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo me acuerdo mucho cuando yo luchaba mucho con mi mente, yo tenía mucho problema con la mente, y me acuerdo que cuando no entendía, yo decía, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Yo decía, Dios mío, pero yo no siento nada. Pero en realidad, ¿qué es llevar cautivo? ¿No? Es cuando tú empiezas a declarar la palabra y le haces esa palabra mora abundantemente en tu corazón y empiezas a pelear la batalla de la fe. Eso es algo que yo no entiendo. O sea, mi mente no entiende, pero en el mundo espiritual sucede algo, que el Señor va fortaleciendo nuestra mente, va limpiando nuestra mente, va restaurándola, va llenándola de Él, de su amor, y eso se va limpiando. Si había falta de perdón, pues el Señor con su amor, como dice, cubrirá multitud de pecados. Entonces se va cubriendo, se va cubriendo. El amor no es nuestro amor, es el amor del Señor que va cubriendo multitud de pecados. Aún en nosotros mismas cosas que nosotras quizás no nos hemos podido perdonar, pero el amor de Dios es tan grande y tan hermoso que nos ayuda y nos limpia, y nosotras mismas vamos a perdonarnos, vamos a poder estar bien delante del Señor. Vamos a estar con un corazón puro y limpio delante del Señor, porque Él ya nos ha perdonado. Si Él nos ha perdonado y nos ha limpiado, entonces nosotras, ¿quiénes somos? Tanto para nosotras como para los demás. Entonces yo, cuando empecé a entender lo que era eso, ya el Señor en su misericordia pues me revela, y empiezo a aplicar la palabra de Dios, y definitivamente hay una diferencia, ¿no? Hay libertad y limpieza de corazón. Efesios 4:17, hermanas, por favor. Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Así yo estaba. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Qué feo es cuando hay un corazón duro, ¿no? Una de las cosas que yo oro al Señor, a veces así por la gente incrédula que me dicen, hermana, ayúdame a orar por tal persona, pero yo digo, Dios mío, solamente te pido tu misericordia, Señor, por esta alma, y tú en tu infinito amor y misericordia, Señor, pues que ese corazón sea ablandado, que ese corazón sea suavizado, que no tenga un corazón de piedra, sino un corazón de carne, porque es la dureza del corazón que no entiende, porque la palabra está allí. Y el Señor va a ver el corazón de la persona, el Señor va a ser movido simplemente por el corazón de la persona. Si el Señor no ve eso, o sea, no, por más que uno ore, ayunes, haga lo que sea, pues no va a pasar nada. Primera de Pedro 4, 1 al 2. Ok, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, nuestra carne, hermanas, tiene que sujetarse al Señor. Si antes veíamos novelas, pues se deje las novelas. Si antes teníamos malas juntas y personas que pues no nos van a hacer de bendición y nos van a edificar, pues dejarlo. Dejar las cosas, las carnalidades. Nosotros sabemos, yo creo que el Señor nos da a través de su Espíritu ese discernimiento para que entendamos lo que nos va a convenir y lo que no nos va a convenir. Siempre va a haber una lucecita ahí, una lucecita roja que se prende, porque vamos a entender que cuando, por ejemplo, hay una conversación que no es del agrado del Señor, no nos vamos a sentir bien, nos vamos a inquietar, como que la paz que el Señor que teníamos, o la comunión que teníamos con el Señor, como que queda medio quebrada. Y esa ruptura que hemos tenido, o ese enfriamiento, lo vamos a sentir. Vamos a estar tristes, vamos a estar como fastidiados, nos va a faltar la paz, va a haber un temor también en nosotros, porque sabemos que no le hemos agradado al Padre. Entonces ese temor, pues, como dice, ¿no? Es, como le dijo, no me acuerdo el nombre de estas 3 personas que se fueron a hablar con Job, pero uno de ellos le dijo, ¿no es el temor de Dios tu confianza? Entonces, cuando uno quiebra ese temor, porque el temor de Dios es la obediencia, ¿no? Es hacer su voluntad. Entonces, cuando uno quiebra eso, como que se nos va la confianza, como que a veces uno puede pensar, me puede pasar esto porque no hice la voluntad de Dios, porque le desobedecí. Entonces como que esa relación de Dios hace que también se quiebre la confianza, ¿no? Esa partecita cuando uno desobedece. Entonces es importante todo eso para que nosotros pues andemos en paz, andemos bien, y que todo lo que no le agrada al Señor, todo lo de la carne, todo eso lo dejemos, hermanas, para justamente alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra mente con lo que el Señor quiere y lo que nos va a hacer bien. En el Salmo 119.11. Este salmo a mí me encanta porque es larguísimo y habla tanto. Yo les recomiendo, por favor, hermanas, léanlo, reléanlo, porque habla mucho del consejo de la palabra de Dios. Y dice el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
O sea, ¿qué es lo que no nos va a hacer pecar contra Él? Simplemente que tengamos su palabra en nuestro corazón. Que tengamos su palabra en la mente, que no estemos vagando por ahí, sino que verdaderamente la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón para que cuando venga el día malo, pues sepamos qué hacer. Vamos a usar las armas que el Señor nos ha dado y yo creo que cuando acabe el día vamos a estar firmes. Salmo 19:14. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. O sea, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, porque el Señor pues sabe lo que estamos meditando. El Señor sabe. ¿Okay? Entonces, que eso sea grato. Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso es la palabra. Ya que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. O sea, ¿cómo vamos a renovar? O sea, vamos a quitarlo, todo lo del viejo hombre. Tenemos que despojarnos, todo tenemos que pedirle al Señor que todo lo que estorba, lo que no es de su agrado, todas esas fortalezas tienen que derribarse, tienen que irse, tenemos que aplastarlas, tiene que ser así. Entonces, tienen que quedar pulverizadas, no tiene que quedar nada de eso. Entonces vamos a renovarnos en el espíritu y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Salmo 119:34. Salmo nuevamente al Salmo 119:34. Ese salmo, como les repito, si ustedes pueden leerlo varias veces, va a ser de bendición para sus vidas. 34:35. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Dice en otras versiones, en ella tengo mi deleite. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanas, cuando oremos, una de las cosas que se puede pedir es simplemente decirle al Señor, Señor, dame entendimiento, enséñame. Tú eres el maestro por excelencia, tú eres el maestro de maestros. Enséñame tu palabra, dame entendimiento para que esa palabra verdaderamente viva en nosotros. Y dice, y la cumpliré de todo corazón. El Salmo 119:133. Nuevamente, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor ordene nuestros pasos, hermanas, con su palabra. Esa también que sea nuestra oración, que el Señor ordene nuestros pasos. Cada paso, cada uno, por más pequeño que sea, que el Señor sea el que lo ordena. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Señor antes pues les puso las leyes, los puso en una tabla de piedra, pero ahora en el nuevo pacto, el Señor las ha puesto a través de Jesucristo, porque es únicamente a través de Él
las ha puesto en nuestros corazones. Pero para eso pues tiene que haber un nuevo nacimiento, hermanas. No se puede poner, como dice su palabra, vino nuevo en odres viejos. No se puede. Tenemos que nacer de nuevo para que el Señor ponga esa palabra en un corazón de carne y no de piedra. Entonces Él va a poner su palabra en nuestro corazón, la va a escribir y nosotros vamos a fluir, vamos a andar en esa palabra. Bueno, quería compartirles esto, pero no me he pasado tanto tiempo. Y tengamos en cuenta, hermanas, lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de nuestro corazón, mana la vida, es la vida, es nuestra vida, que no permitamos que nuestra mente vaya, que nuestro corazón, pues que tenemos que cuidar. Esa mente puede divagar y no lo permitamos, hermanas. Aun cuando ustedes ven a alguien por ahí, qué sé yo, a sus hijitos, que están pensando, no, o sea, hágale reaccionar. ¿En qué estás pensando? ¿Qué hay en tu cabecita ahora? A ver en qué vas. ¿Dónde se fue tu imaginación? Entonces tenemos que estar muy alertas a primero nosotras mismas y después a los demás, porque no podemos pues estar señalando a uno si no nosotros no nos hemos sanado o nosotras no hemos disciplinado también nuestra mente. Es importante eso. Así que, hermanas, espero que hayan sido bendecidas. Este tema yo le pido a Dios que verdaderamente lo vivamos, lo entendamos, porque es parte de nuestro diario vivir. Así que espero sean bendecidas en todo momento y no permitamos, me incluyo, que ningún pensamiento que sea contrario a la obediencia de Jesucristo tome lugar. No lo permitamos, hermanas. El Señor nos ha dado las armas. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, te lo tenemos todo. El Señor nos ha dado todo. Y los valientes van a heredar el reino de los cielos. Los valientes. Y los valientes somos los que peleamos esa buena batalla de la fe. No es tiempo de estar ocioseando, si puedo decir esa palabra. No es tiempo de estar acelerados, conscientes, estar alertas, estar despiertos. Tenemos que pensar en eso cuando escuchemos la palabra de Dios, bien conscientes y alertas de que esa palabra es la palabra de nuestro Padre. ¿Ok? Bueno, sean bendecidas y fortalecidas en la palabra de nuestro Señor.